la tercera parte de este comentario acerca de los padecimientos de la muerte y resurrección de Cristo tiene como título Amanecer de derrota. Y os invito a leer un par de versículos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Todos contra él y solo frente a Dios. Los discípulos no pudieron soportar la pesadez de sus ojos, como recordáis, en el huerto de Getsemaní, y se quedaron dormidos mientras Jesús luchaba en soledad, orando al Padre y con el consuelo del ángel que le fue enviado en aquella interminable agonía espiritual y física frente al pecado del que habría de hacerse cargo horas más tarde. Y nos dice la Escritura que abandonándole huyeron todos. Abandonándole huyeron todos. En aquellos momentos el poder cambió de mano. Jesús dijo a sus captores: cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano, pero esta hora, este momento, desde este instante, el poder de las tinieblas son vuestros. Este es vuestro momento. Y como fieras que se lanzan a devorar al cervatillo aún en vida, así quedó Cristo Jesús a merced de las fuerzas del mal, guiadas por el diablo, a quien siguieron todos los poderes de este mundo con el fin de hacerle desistir mediante el horror que suponía hacerse pecado, un horror desconocido para Dios, porque era la primera vez que Dios experimentaba el terror. Ese Dios hecho hombre, el Verbo eterno ahora encarnado, vivía el horror en primera persona, sabiendo que se hacía pecado para hacer posible ante la deidad la única forma de salvar al hombre. Quizás algunos puedan estar pensando, ¿no podía haber Dios evitado todos estos sufrimientos, esta tragedia inmensa? Bien, detrás de todo este drama estaba Dios. Detrás de todo este drama estaba Dios. Aquello no fue un accidente. Los hombres, instrumentos responsables, fueron conscientes en todo momento de llevar a cabo tamaña crueldad contra el Hijo de Dios. El apóstol Pedro lo decía así, de esta manera, más tarde: pero refiriéndose a Jesús de Nazaret, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Es decir, nada ocurrió por accidente, nada se le escapó a Dios. ¿A quiénes se estaba refiriendo cuando dice todos? Si seguimos leyendo un poco más adelante, dice: porque en verdad en esta ciudad, en Jerusalén, se unieron, se pusieron de acuerdo, aun sin ponerse de acuerdo, tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, ¿contra quién? Contra tu siervo, tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Con qué propósito? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es decir,
Todo estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, en todos sus detalles, sin obviar la plena responsabilidad de cada uno de los que intervinieron para llevar adelante los propósitos de Dios, aunque estos responsables ignoraran que Dios estaba detrás de todo. Ahora, judíos y gentiles, es decir, el mundo entero, estaban todos contra él. El mundo allí representado decidió que el justo debía morir en lugar del pueblo pecador. Pero Dios, habiendo amado al mundo desde antes de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para salvar al hombre de sus pecados. Nada ocurre por azar en el mundo de Dios. Antes del tiempo, Él determinó que confluyeran personas y factores que determinaron el momento, el lugar y las condiciones de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, y todo conforme a los propósitos del único y sabio Creador, quien lo reveló en las Escrituras siglos antes, no dejando nada a la improvisación, porque todo estaba perfectamente organizado, puntualmente organizado, y así se cumplió en sus más mínimos detalles. Veamos algunos de estos personajes que aparecieron en aquella ocasión. El primero es Caifás, con su famosa frase: ha blasfemado. Después de saber que Jesús había resucitado a Lázaro y luego de comprobar cómo algunos de los judíos habían creído por causa de esto, de la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, a los 70 sabios, a los sabios de Israel, para hallar solución a los graves problemas que pudieran darse. Y entonces preguntaron: ¿qué hacemos? Porque este hombre, hablando de Jesús, hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, a ellos lo que realmente les importaba era el nombre y el templo. Su emblema principal era el templo. Y fuera del templo prácticamente Israel no existiría como tal, no sería la admiración de los pueblos. Así que ellos estaban preocupados por este motivo. Los romanos vendrán si dejamos que éste siga haciendo lo que está haciendo, porque esto va a causar un tumulto enorme, va a ir contra el orden público y los romanos no van a tolerar que esto pase. Así que definitivamente quitarán este lugar y nos vamos a quedar sin nombre. Bien, pues ante las supuestas expectativas sobre la intervención de Roma, cosa que sucedió pero muchos años más tarde, Caifás sorprende a todos con una manifestación profética sacada de la chistera y dice: vosotros, dice el sumo sacerdote, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hace falta apresar a alguien, tomarle y convertirlo en cabeza de turco para que pague por el resto. Así dejamos tranquilo a Roma y dejamos tranquilo al pueblo. Y eso lo dijo Caifás, que era el sumo sacerdote ese año en sustitución de su suegro Anás. Sin embargo, Juan el Evangelista nos dice que no dijo esto de su propia iniciativa. No salió de él porque sí, porque dijo: se me está ocurriendo algo interesante que solucione nuestros problemas. No dijo esto, dice Juan, tiempo más tarde, de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Sin él saberlo,
Caifás estaba manifestando lo que Dios había previsto, aunque él, el mismo Caifás, no creía que Jesús fuese el Mesías, no creía que Jesús fuese el Salvador, cuando incluso su propio nombre, Jesús, significa Salvador o Jehová salva, que tal como se le dijo a María respecto a Jesús que había de nacer, dijo, se le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso no estaba en la mente de Caifás. Así que si no fue de su propia iniciativa, tuvo que ser iniciativa de Dios. ¿A qué iniciativa se refería Juan cuando habló de la profecía de Caifás? ¿Podrían ser creíbles las palabras de tan siniestro personaje como era Caifás? Hermanos, Dios a veces usa a personas que, sin ser necesariamente santos, ocupan un espacio en sus planes eternos sin negar su plena conciencia. No son títeres, no son marionetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos un personaje llamado Balaam. Balaam fue un profeta contratado por el rey Balac, el rey de Moab, para que pudiese maldecir a Israel, sabiendo que la profecía, las palabras dichas normalmente por este profeta se cumplían. Y quisieron colmarle, el rey Balac quiso colmarle de regalos. Sin embargo, a pesar de eso, Dios usó a ese profeta, pero en contra de la voluntad de ese profeta, para que en lugar de maldecir a Israel, bendijese a Israel. Cosa que logró. Él se oponía. Y aun la propia burra que montaba el profeta, camino de encontrarse con los súbditos del rey Balac, tuvo que hablarle en el camino. Jehová abrió la boca de la burra, que fue la única que veía al ángel de Jehová obstaculizando el camino de aquel profeta. Pero Dios lo usó, a pesar de que Balaam no tenía ningún deseo de bendecir a Israel. Saúl, a pesar de no ser del agrado de Dios para ocupar el trono de Israel, también fue contado entre los profetas, nos dice la Escritura. En el caso que nos ocupa, en su oficio de sumo sacerdote, Caifás lanzó una profecía de parte de Dios sin que él supiera a quién podría referirse. No era descabellado suponer que un cabeza de turco era preferible, aunque injusto, es verdad, porque él no había hecho nada, a que el pueblo sufriese las consecuencias del enojo romano. Habría que ofrecer un sacrificio a sus dioses, más o menos, para dejarles aplacado, ¿no? Matthew Henry, en el comentario sobre Juan capítulo 11, dice así: las palabras proféticas en la boca no son una evidencia infalible de un principio de gracia en el corazón. El hecho de lanzar una profecía no significa que Dios esté necesariamente en tu corazón. Y nos pone un ejemplo, dice, la invocación de Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?, que aparece en Mateo capítulo 7, dice, esa invocación será rechazada como una alegación frívola. ¿Recordáis que Jesús dio ese ejemplo? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Bien, ante los temores del concilio, ellos, la gente sabia y religiosa de Israel, daría a Roma la víctima escogida y así de ese modo eliminaban al que les estaba estorbando desde hacía tiempo y de paso calmaba los ánimos del gobernador, quien tenía orden del César de mantener la paz en su provincia, y una provincia muy complicada como era esta, la provincia de Judea. Por tanto, las acusaciones religiosas que tenían preparadas para llevar ante Pilato no sirvieron, no servían
absolutamente para nada. Ha dicho que va a derribar el templo, cosa que no había dicho Jesús, y que en 3 días lo iba a reedificar. Nunca Jesús había hablado del templo de Jerusalén. Se nos dice tiempo más tarde que él estaba hablando de su propio cuerpo. Destruirme a mí, matadme a mí, quitarme de en medio y en 3 días resucitaré. A eso es lo que se refería. Pero esas cuestiones religiosas delante de un gobernador como Pilato, un gobernador romano, no tenían ninguna base para condenar a un hombre y mucho menos a la muerte. Así que tuvieron que ser cambiadas por otras acusaciones de carácter político, que esas sí que tenían bastante peso, y la presentaron con mucha astucia delante de Pilato, diciéndole: hemos hallado a este que pervierte a nuestra nación. ¡Oh! ¡Qué cosas! Ahora resulta que lo que tú estabas demandando hacía años, se lo ponéis a Jesús encima para que sea condenado. Dice: este prohíbe pagar impuestos al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Eso ya pesaba mucho, porque lo que no consentía Roma es que nadie se proclamara rey sin que él, en primer lugar, declarase que él, ese personaje, podría ser rey. Y si Jesús lo había hecho, estaba atentando contra la autoridad de César, lo cual era un delito político gravísimo, que si no había un retractamiento tendría que ser llevado a la pena capital. Así que hasta ese punto llegaron en su irrefrenable ira contra Jesús a implorar a Pilato que lo crucificara, arguyendo en su falsedad e hipocresía: no tenemos más rey que el César. Cobardes, hipócritas. No tenemos más rey que César, cuando ellos llevaban años queriendo echar al invasor de sus tierras. Sigamos adelante con el segundo personaje, Pilato, y su famosa frase: este es el hombre, he ahí el hombre. Leo en Marcos, capítulo 15, 5 versículos, del 1 al 5. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. El gobernador romano se extrañó mucho que Jesús no se defendiera de las acusaciones presentadas por los dirigentes judíos. No obstante, y para aplacar los ánimos de la multitud alentada por estos dirigentes, mandó azotarlo cruelmente conforme a la manera romana, descarnando el cuerpo de Cristo con gran pérdida de sangre y un intenso dolor que le llegaba hasta los huesos, ciñendo sobre su cabeza un casco espinoso de zarzas entretejidas que proporcionaban decenas de heridas bajo los golpes de los sicarios, desfigurándole así el rostro en gran manera. La imagen presentada ante la multitud, la imagen de Jesús, no tiene hechura de un rey, sino la de un pobre hombre que ha de causar lástima, dando a entender que no merecía la pena seguir con todo aquello, cumpliéndose de esa forma las palabras del profeta Isaías, que decían: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Frente al pueblo, ahí hay un pingajo de hombre. ¿Creéis que merece la pena seguir adelante? Llevar a la cruz a un pobre loco, a alguien que ha perdido la cabeza. Pero esa presentación, este es el hombre, aquí el hombre, no tuvo ninguna reacción en la muchedumbre.
ya que como uno de quien los hombres esconden el rostro, dice la Escritura, fue menospreciado y no le estimamos. Y queridos hermanos, en esas condiciones fue presentado al pueblo. Este es el hombre. Este es el hombre. ¿Acaso tiene la presencia y la dignidad de un rey? Y si es rey, ¿dónde están los súbditos? Sus investigaciones habían llevado a Pilato a reconocer la inocencia de Jesús. Pero el populacho, la masa dirigida por los religiosos extremos, exigía entregarlo a la muerte. Fue por ello que tras castigarlo pretendió la compasión del pueblo para no tener que cargar con tamaña injusticia. Pero ante la acusación de haber pretendido hacerse hijo de Dios, por la cual según los religiosos debía morir, el miedo, dice la Escritura, el miedo se apoderó aún más de Pilato. ¿Qué pasaba por su cabeza? No lo sabemos. ¿Qué no le llevó a Pilato a librar de la muerte a Jesús? El miedo quizás al tumulto, a la pérdida del control del orden público, quizás a no permanecer en su puesto por mucho más tiempo si llega Roma a enterarse de que realmente él no había sabido guardar el orden público. Quizás el terror a la verdad, no lo sé. En su corto interrogatorio, Pilato hizo 3 preguntas a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? En otro momento, más adelante, poco tiempo después, le dice, ¿qué es la verdad? Y por último le dijo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Pilato ansiaba encontrar una causa, ¿para qué? Para dejar su conciencia tranquila. Pero no la halló de labios de Jesús, porque Jesús guardó silencio. Su impotencia para sacar a Jesús una sola palabra le llevó a amenazarle diciéndole, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? ¿Sabes con quién estás hablando? Aquella autoridad ciertamente procedía de Dios, quien afinó los tiempos y las sazones, los momentos puntuales para la ocasión precisa. No obstante, como dije al principio, el grado de culpabilidad es mayor en aquellos que le habían entregado a él, es decir, Judas el primero, Caifás el segundo, el concilio y luego más adelante, por último, el pueblo. Ellos eran mucho más responsables. Luego de no hallar delito en él, Pilato se lavó las manos en señal de exculpación o de autoexculpación, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. No, Poncio, no. Tú no puedes evadir tan fácilmente tu responsabilidad. Eres un cobarde. Y vas a tener sobre tu conciencia y hasta el final de los días haber entregado a un justo a la muerte. Su cobarde hipocresía nunca le libró de su culpa, prefiriendo estar esclavizado a César y a la mentira antes que conocer la verdad manifestada en su presencia. Seguimos adelante. Herodes. La frase que le califica es esta: haz una señal. Y esto era el pensamiento de un rey. Haz una señal. Pilato, voy a leer antes de seguir en Lucas capítulo 7,
En Lucas capítulo 23, voy a seguir la lectura, unos versículos del 7 al 12, dice: y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, por eso le dijo: ¿de dónde eres? Como supo que era de Galilea, dijo: "Oh, pues esto es una jurisdicción que se me escapa", dijo Pilato, y aprovechando que Herodes estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, dijo: pues lo remito a Herodes. Entonces dice allí: y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera. ¡Oh, qué bien! Decimos, es nuevo convertido aquí. Pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Como hemos visto, al entender que Jesús era de Galilea, Pilato lo remite a Herodes. Este Herodes era Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea, e hijo de aquel otro famoso Herodes, llamado el Grande, que pretendió matar a Jesús poco después de nacer. Antipas, por tanto, subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pilato le odiaba, no podía ver, pero quería hallar un punto de encuentro para la paz, para reconciliarse un poco, así que le envía el regalito para que él decida qué hacer con Jesús. Aquella zorra adúltera, como le llamó Jesús, que mandó decapitar a Juan el Bautista, declara su deseo de conocer a Jesús alegrándose de verle. Curioso, la gente quiere ver a Jesús para alegrarse. Quizá muchos de nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? De que nuestro afán sería ver a Jesús y conocerle en persona, cuando eso prácticamente es lo de menos en el aspecto físico, porque Jesús, si no llena el corazón de una persona, no puede satisfacer su curiosidad, porque es una curiosidad morbosa y pasajera que termina por desaparecer. La curiosidad y el morbo embargaban a Herodes, pero nunca le buscó como le buscó Nicodemo. Nunca le encontró en la noche, aún a espaldas de sus compatriotas. Pero el tenerlo delante le provocó una gran incredulidad, fijaos, porque aun teniéndole delante, lo que esperaba, como nos dice Lucas, era ver algún milagro que hiciera Jesús. Eso era lo que le interesaba, nada más. Esperaba ver algún milagro que hiciera Jesús, una señal, algo que diera espectáculo. Sus preguntas se repitieron al compás de las muchas y vehementes acusaciones de los principales sacerdotes, y dice el texto que hemos leído: y le interrogó extensamente, largamente, por bastante tiempo, pero Jesús nada le respondió. La impotencia que percibió en Jesús permitió a Herodes hacer con él lo que en otro momento no hubiese hecho. Y dice el texto que después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Regalarle un manto espléndido no generó ni fe ni reconocimiento del rey. De su visita a Jerusalén, Herodes solo pudo sacar una frágil reconciliación, aunque falsa también, con su enemigo romano, porque estando enemistados el uno con el otro se hicieron amigos. Aunque ambos estuvieron a la misma altura, también lo estuvieron cuando rehusaron hacerse amigos de Jesús. Prefirieron ser amigos unos de otros en lugar de mirar a Jesús con fe.
para que hubiesen encontrado, como otros lo hicieron, salvación y perdón. El siguiente que tenemos es Barrabás. Él no dijo nada, pero los hechos que acontecieron, entendemos que él, Jesús, ocupó su lugar. ¿Y de qué forma tan directa? Nos dice Mateo, capítulo 27, versículos 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerlo azotar, le entregó para que fuera crucificado. Barrabás, su nombre significa hijo del Padre. Fijaos qué tremenda ironía, ¿verdad? Hijo del Padre. Poco sabemos de su vida hasta el momento en que se hallaba en la cárcel por robo, sedición y asesinato. Vamos, un santo. Estaba condenado a la pena capital. Ese día era el día del cumplimiento de su sentencia y estaba próximo el instante en que su celda, la celda de Barrabás, se abriría por última vez antes de ser conducido al Gólgota. La fama le había llegado por levantarse en armas contra el invasor romano, por lo que no es de extrañar que su nombre sonara como el liberado del año, ¿no? Gracia, es una gracia con la que Roma premiaba el silencio y la fidelidad al contentar al pueblo invadido. De ahí la tradición en Semana Santa. Toda la Semana Santa, ¿sabéis que en Málaga, no sé con qué procesión, el cautivo, no sé qué, o Jesús el rico, no sé qué, liberan a un preso, ¿no? Pues de ahí viene esa tradición, liberar a un preso. Normalmente a uno que le quedan 6 meses, 4 meses de condena, porque a asesinos, reincidentes, a violadores y gente de este tipo nunca indultan. Pero allí estaba Barrabás esperando ¿qué? El último momento de una vida seca, una vida estéril, para ser crucificado y expuesto al mundo que no pudo conquistar. Él iba a morir sin haber conseguido echar a los romanos del país. Hermanos, pregunto, ¿no es nuestra vida semejante a la de Barrabás? ¿No es semejante a ella? Una vida estéril y seca. ¿No fue nuestra vida así antes de conocer a Cristo? Nos dice el apóstol Pablo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Barrabás estaba muerto. Esa mañana iba a ser su última mañana. El desayuno fue el último desayuno. Nadie me va a librar de esta. Roma se ha empeñado en crucificarme y lo va a hacer. Y voy a pagar las consecuencias de mis delitos. He aquí el ejemplo perfecto del sustituto. Ojalá nos demos cuenta de esto, hermano. Cuando hablamos de que Él nos sustituyó a nosotros, fijaos si Barrabás lo sintió mucho más de cerca. Jesús sustituyó a Barrabás en aquella tercera cruz. El justo por el injusto. El inocente por el culpable. La cruz que aguardaba a Barrabás quedó para ser ocupada por Jesús. Así que Pilato, ante la demanda de la multitud, concedió libertad a Barrabás.
¿Qué fue de él? No lo sabemos. ¿Buscó a Jesús entre los muchos que le escoltaban camino al Calvario? ¿Llegó a convertirse alguna vez en un verdadero hijo del Padre? ¿Llegó a pensar en algún momento de la suerte que tuvo aquel día cuando otro ocupó su lugar? ¿O vivió y murió indiferente a la vida de Cristo? No lo sabemos. Es una interrogante que nos deja la historia. Pero ojalá, si hay alguno aquí, hoy, esta mañana, que sienta el peso de sus pecados sobre su corazón, sobre su alma, puedan mirar a Jesús de una forma distinta y pueda entregarse a Él en cuerpo y alma, sabiendo que Cristo se entregó por Él en una cruz para justificarlo, para darle vida, para darle perdón, para limpiarle de todos sus pecados. Tenemos a otro elemento. Allí está el pueblo, su grito famoso, crucifícale, que aparece en Mateo 27, 25. Aquel pueblo que le aclamó días antes, ahora, alentado por los líderes religiosos, le echaba fuera. Unos días antes había entrado en Jerusalén y el pueblo le aclamaba cuando él montaba aquel burro. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban. Pero ese pueblo ya ha cambiado de opinión, ya no está allí. Jesús, fechas atrás, había llorado sobre Jerusalén desde lo alto, diciendo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí la voluntad del hombre. Y no quisiste. El pueblo que recientemente, según los fariseos, se iba tras él, ahora lo desprecia hasta la muerte. Era el mismo pueblo que en tantas ocasiones se había beneficiado de sus milagros portentosos, testificando Pedro de cómo él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese mismo pueblo no salió a defenderle, sino que por el contrario salió a pedir su crucifixión al gobernador. Es el mismo pueblo que ahora lo expulsa de la ciudad al grito de: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¡Fuera! Suéltanos a Barrabás. Ahí tenemos el oprobio de los hombres. Jesús fue nombrado persona non grata y expulsado de la ciudad en medio de insultos. Aquel pueblo al unísono negó la vida al justo y, visto los débiles deseos de Pilato de liberar a Jesús, pidió a éste la responsabilidad de su propia muerte ante el mundo y ante Dios, diciendo estas palabras que aún resuenan con eco a través del universo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquel pueblo llegó al límite de su responsabilidad, al límite de su maldad, entregando a la muerte al justo Hijo de Dios, a quien el Padre habría de glorificar días más tarde, pidiendo en su lugar que se les concediera un asesino. Ante tal declaración, los soldados tomaron a Jesús para llevarlo al Gólgota, amanecer de derrota. Así fue desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista divino. Como si fuésemos una emisora de radio, decimos: aquí Radio Jerusalén, transmitiendo en directo la actualidad del día. Son las 8 de la mañana, marchamos hacia el Monte de la Calavera, seguiremos informando. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la que nos cuenta todas estas cosas, Señor. Quedaron escritas para nosotros. Haz que la podamos vivir como si fuesen nuevas, como si las estuviésemos estrenando, Señor. Necesitamos meternos en las Escrituras y descubrir por los Evangelios el sufrimiento inmenso, incontenible y único de tu Hijo Jesucristo.
¿Y todo por qué? Todo por nosotros. Por salvarnos de nuestros pecados. Señor, te damos gracias por ser tú nuestro Padre. Te damos gracias por adoptarnos como hijo en tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por habernos dirigido en esta mañana. Pedimos tu bendición por tu palabra y porque ella cale en nuestros corazones, Señor. Viviendo en agradecimiento permanente por la gesta que tuvo lugar una vez y para siempre. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús.